Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, nos encontramos para cerrar la semana de Agenda Presid y como bien adelanté el día lunes, vamos a continuar hablando en tema de fertilización. Antes de meternos en tema, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan. Está con nosotros todos los días de Agenda, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompaña la empresa Helm y los medios Agrositio, Infocampo y Plataforma Chacra. Se entendió que dijo Infocampo, ¿no? Vamos ahora a escuchar y en realidad a retomar sobre el tema de fertilización un video de una charla en realidad que estuvo dentro del marco del Congreso de APRESID de este año y donde se charló sobre el ABC de la fertilización. Y en esto nos referimos a la forma y fuente de fertilización. Para ello hablamos de fertilización líquida, fertilización neumática, fertilización incorporada e incluso por discos. Para ello estuvieron charlando y quienes estuvieron dando este panel dentro del Congreso fueron Pablo Volati de Agrosustentable, Guillermo Pugliese de Bunge, Martín Mogni de APRESID y Silvestre Galeazzi, que es un asesor externo. Todo este panel lo estuvo conduciendo Santiago Torn de Mecatech, justamente y haciendo de moderador. Vamos a escuchar a ver qué recomendaciones nos dan en el ABC de la fertilización. Adelante. ¿Cómo estamos aplicando, por ejemplo, el N, el nitrógeno, ¿sí? ¿Cómo estamos aplicando el fósforo? Bueno, varias preguntas. Y algo que, como para caracterizar, no fue un número muy grande, fueron 248 encuestas. Y nos dio esto, fíjense que el 54% del N que nos aplicamos en Argentina es de forma sólida, ¿sí? Y el líquido es muy bajo, 2%, pero ambas es bastante alto. A mí me sorprendió también ese número. 44% que usa las dos formas de aplicación. ¿Sí? O sea, está bien. 2% significa que solamente utilizan líquido en su sistema de producción. Está bien. Tal vez el N y la distribución no es muy grande, pero por lo menos nos permite tener una información. Así que la siguiente pregunta que le hacíamos a la gente era, ¿con qué tecnología aplicamos el nitrógeno? En este caso. Y acá traje a cada uno de los, o convocamos a cada uno de los que va a hablar de cada una de las tecnologías que se aplica en Argentina. Hay otras formas de aplicar, ¿sí?, el fertilizante. Pero se dio un poco la lógica de lo que uno ya más o menos ve. Ahora, esto es general, desde el sur de la provincia, sudoeste de la provincia de Buenos Aires hasta
el no ANEA hasta allí, ¿sí? Fíjense, proyección, un 36%, solamente proyección. O sea, proyección significa máquinas que distribuyen el fertilizante con discos o con un sistema neumático y una que conduce el fertilizante con el aire y se proyecta por medio de un difusor, ¿sí? Neumático y discos, hablando así. Acá tenemos dos representantes que van a hablar de esos sistemas. Incorporado, que veo que me faltó una R, incorporado, que ha aumentado muchísimo en el último tiempo, sobre todo en la zona de donde trabaja Pablo, que es sur de Córdoba, sur de Santa Fe, donde ya ha reemplazado casi totalmente a las otras técnicas de aplicación. Chorreado, que bueno, es la aplicación de fertilizante líquido que año a año va cambiando un poco, yo tengo de varios años las estadísticas, pero se mantiene ahí en un poquito más abajo que el incorporado. Y después los que hacen las dos técnicas, por ejemplo, proyectado incorporado, proyectado chorreado, chorreado incorporado, ¿sí? Fíjense. Fíjense que proyectado y chorreado, la verdad es que es una técnica bastante utilizada, que sería, bueno, tal vez, no sé, la fina se hace con fertilizante proyectado y la gruesa se hace o hacen una y una parte con fertilización sólida proyectada y otra con el chorreado con la pulverizadora, ¿sí? Pero bueno, es información que nosotros nos sirvió por lo menos para entender cómo estamos aplicando el fertilizante. Así que yo hoy no voy a hablar de las máquinas, como hablo generalmente. Y después fíjense que ahí lo distribuimos, lo separé por regiones, ¿sí? Y bueno, más o menos uno que anda dando vueltas, el otro era, bueno, anda dando vueltas por diferentes lugares, lo ve, lo percibe. En el sur, yo sé que soy del sudeste de la provincia de Buenos Aires, fíjense lo que domina es ahí están los primeros, los que dominan generalmente, ¿no? Proyectado y chorreado. El primero es el que más proporción de uso tiene. En el sudeste, proyectado, sin duda el que más se usa, en menor medida el chorreado. En el sudoeste también nos dio similar. Y fíjense, cuando nos vamos al sur de Córdoba, sur de Santa Fe, incorporado, ¿sí? Más que nada. Y cuando nos vamos a Entre Ríos, proyectado, incorporado, proyectado, incorporado. O sea, van cambiando, ¿sí? Van cambiando. Y que tiene que ver un poco con la eficiencia de uso de ese fertilizante según las condiciones de edafo-ambientales que hay en cada región. ¿Está bien? Y además el acceso a las máquinas y demás. En algunos lugares es un poco extraño, pero más o menos pueden estar o no de acuerdo con esto, pero es generalmente lo que uno ve, ¿sí? Como decía, fíjense, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, ni siquiera aparece el proyectado como principal, ¿sí? Y ahí está la meca de las fábricas de fertilizadora por proyección. Y no, lo que se está utilizando mucho es incorporado y proyectado. Así que bueno, para finalizar, ¿cómo estamos aplicando el fertilizante en Argentina? Los chicos nos van a mencionar, ¿sí? Nosotros medimos en la consultora muchas máquinas, este año llegamos a la número 300, y estos son máquinas de disco y máquinas de proyección neumática, y lo que estamos viendo, esto es la evaluación del coeficiente de variación de la distribución de la dosis. O sea, nosotros fijamos una dosis, cómo la estamos distribuyendo en el terreno, ¿tá? Una cosa es fijar la dosis y otra cosa es ver cómo la distribuimos, ¿tá? Entonces lo que venimos viendo, que el coeficiente de variación de las máquinas que nosotros medimos, una vez regulada, realmente se ha logrado una mejora que tiene que ver por muchas cosas. Voy más rápido, que tiene que ver con entender un poco mejor cómo funcionan las máquinas, ajustar o que haya metodologías. Las metodologías están hace rato, ¿no? Pero de última que se hayan afinado y que se hayan divulgado las metodologías de medición, que haya aumentado mucho el fertilizante hizo que la gente entienda que hay que pensar más en cómo ajustar las fertilizadoras. Y además, la Metal Mecánica Argentina, las fábricas yo digo, no son fábricas de máquinas, sino fábricas de tecnologías, han también incorporado mucho de su desarrollo a mejorar la calidad de aplicación. Las tendencias fueron, primero, vimos que el coeficiente de variación fue muy alto, fue bajando. Miren que la primera pendiente más alta, más negativa, la otra un poquito menos, y después ya se alcanza un plató. Esto es en lineal plató.
y creemos que ojalá podamos mejorar un poco más, pero 20% de coeficiente de variación de la distribución de la dosis de nitrógeno es un valor aceptable y que puede asegurar por lo menos que no se generen esos franjeos típicos que ustedes ven. Y para terminar, lo que quiero dejar de mostrar en todas las capacitaciones que damos es este tipo de fotos. No las queremos mostrar más, no queremos que aparezcan más. Esto es típico de una máquina de discos, esto es típico de una máquina neumática, a la izquierda, no sé si se alcanzan a ver, es típico de una máquina incorporadora y a la derecha es típico de una máquina que aplica fertilizante líquido. Las ineficiencias ocurren con todos los sistemas, pero tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento para aplicarlo bien. Así que ahora voy a dejar con los chicos para que empiecen a contar un poco las experiencias que tienen con cada uno de los sistemas. Así que bueno, Pablo. Una es cobertura total, la llamo así, ahí puse las dos principales que andan por el barrio. Y de la que yo voy a hablar o la que les voy a contar algo es la en bandas incorporada, ¿sí? Que es la incorporación de fertilizante, en la cual usamos o tenemos máquinas específicas, tanto de líquido como de sólido, pero como yo provengo de una zona que somos bastante piamonteses, nos gusta echar mano a lo que tenemos, y bueno, en este caso prácticamente el 90% de la superficie del trigo del año pasado incorporamos el nitrógeno, en algunos casos como líquido y en otros casos como sólido. En el caso sólido lo hicimos principalmente con la misma sembradora que el otro día iba a sembrar trigo, el día anterior estaba plantando urea o clavando urea. Fortaleza y debilidades, a mi juicio o a mi opinión, está en que tenemos una mayor eficiencia, o sea, logramos un 6% más de rinde, que después lo vamos a ver en los cultivos. La incorporación es independiente de la lluvia, aunque igual necesita, por supuesto, agua en el suelo y luego una lluvia para pasar a la solución del suelo, pero por ahí si lo comparamos con el boleo tiene esa fortaleza. Y las debilidades, la cuestión logística no es algo menor, ¿sí? Podemos meter menor cantidad de hectáreas por día, tiene un mayor costo obviamente las máquinas también tienen un mayor desgaste, y posibles atoramientos en los lotes que tenemos mucha cobertura. Ustedes habrán padecido los rastrojos de maíz el año pasado en la siembra. Bueno, imagínense lo que era clavar la urea a 17,5 en esos lotes, ¿sí? También tenemos dentro de las condiciones ambientales de nuestra zona, sabemos que en el invierno no llueve, con lo cual todo lo que es nitrógeno en trigo, mientras lo enterremos, más seguro vamos a estar, ¿sí? Así que es una condición bastante normal. Este trabajito es un trabajo de unos amigos, como les decía, de INTA Marco Juárez, están citados en la presentación, en la cual en sólido, en la campaña pasada, ellos encontraron un porcentaje de un incremento del rendimiento del 6% en un ensayo de trigo, incorporando la urea versus boleándola. El incremento, ese ensayo lo hicieron sobre rastrojos de maíz, en el cual encontraron un 5% más de rendimiento, y en rastrojos de soja encontraron un 6%, 6,15%, con lo cual en promedio nos da un 6% más de rinde obtenido por incorporar el fertilizante versus bolearlo. Cuando le ponemos algún numerito, eso nos genera aproximadamente unos $50 a favor, ¿sí? De incorporar, o sea, la práctica de incorporado en trigo nos genera $50 a favor, o sea, paga el servicio, paga los costos extra y nos deja en el bolsillo unos $50 extra. Por eso la práctica se está empezando a utilizar con más fuerza en los últimos años en mi zona. Y algo parecido con el líquido, esto es también algunos del equipo de INTA Marco Juárez, pero acá se suma Produce, que también es otro amigo, Eduardo y Agustín Farías, en la cual ellos probaron en líquido y encontraron un incremento en trigo el año pasado de 500 kilos, eso es un 13%, y en el caso del líquido encontraron un margen bruto positivo, o sea, pagando el servicio, pagando los costos extra, les quedaban $83 extra a favor por incorporar el Solmix versus chorrearlo en trigo en la campaña 2022. Y esto pasa en nitrógeno, como les decía, que considero que conocemos algo, conocemos poco, pero ¿qué pasa en fósforo? ¿Sí? Cuando incorporamos los fertilizantes fosforados o cuando los aplicamos al boleo. Entonces con unos amigos, la gente de Valor Exacto y de Produce, estudiando o mirando videos de Estados Unidos, encontramos esta consultora de Calmer, en la cual nos muestra la estratificación en fósforo, y ellos lo que hicieron fue medir el contenido de fósforo Bray cada pulgada de profundidad de suelo. Ellos lo hicieron cada 2,5 centímetros, en lo cual fíjense que
prácticamente tienen una concentración en los primeros 10 centímetros del 80% del fósforo, ¿sí? Entonces, con esta duda de que veíamos que les estaba pasando a ellos y que ellos estaban actuando en consecuencia, hicimos el mismo muestreo, nada más que cada 5 centímetros, en lotes de nuestra zona, en lotes aplicados toda la vida en cobertura total, o sea, el fósforo se aplicó siempre en cobertura total al boleo, y en la cual encontramos datos muy similares a lo que le pasa en Estados Unidos, en el cual el 80% del fósforo está en los primeros 10 centímetros, ¿sí? Y fíjense, tienen el ensayo, el análisis de 0 a 20 de ese lote daba 17 partes por millón. Cualquiera de nosotros diríamos un lote que está espectacular de fósforo. Pero fíjense que a partir de los 10 centímetros hacia abajo, el lote tiene deficiencia, tiene 7 partes por millón de fósforo. ¿Y dónde están las raíces de los cultivos? Obviamente a partir de esas profundidades. O por lo menos empiezan la mayor densidad de raíces a partir de ahí hacia abajo. Entonces, lo dejo para que lo sigamos discutiendo, para que lo sigamos viendo. Tenemos otra experiencia, en realidad mostramos varios lotes, trajimos estos dos solamente para mostrar. Este otro lote es un productor que hace reposición, que hace todo el esfuerzo también de aportar el fósforo. En este caso hace 50% boleo y 50% incorporado con la sembradora, pero esa sembradora le incorpora 7 centímetros. Entonces seguimos en la misma situación, que el 80% del fósforo está en los primeros 10 centímetros y de ahí para abajo tenemos deficiencia. Estos son datos de esta campaña, son datos actuales, no tienen más de un mes, y simplemente lo traigo para reflexionar, para que lo veamos, para que lo tengamos en cuenta para campañas futuras. Esto obviamente inicia un proceso de estudio para ver cómo tenemos que posiblemente fertilizar a futuro, pero bueno, simplemente que sirva de dato para un puntapié inicial. Esto es todo por mi parte, gracias. Hoy sabemos que todos los cultivos, en mayor o en menor medida, están siendo fertilizados. Eso va a depender siempre de la técnica que vamos a usar o con qué los queremos fertilizar y cuándo. Cada cultivo requiere de una o de varias técnicas de fertilización, así que ninguna es superior a la otra, simplemente a veces por una cuestión de costos uno se inclina hacia una fertilización o hacia la otra, y también por logística, no es un dato menor. Nosotros creemos que primero tenemos que empezar a rotar un poco más los cultivos, darle un poco más de estructuración al suelo y después empezar a pensar en la fertilización como reposición de nutrientes. A mí me toca hoy hablar un poco de la técnica de fertilización neumática. Conocemos todas las demás, todas se van complementando. Cada cultivo y en cada momento por ahí necesita de una más que de la otra o viceversa. También con las condiciones climáticas esto es necesario tenerlo en cuenta. Hay fertilizaciones que quizás tienen más volatilización en determinado momento o cultivos que por ahí tienen intercepción en algún momento, ¿no? Dentro de las técnicas que usamos tenemos la incorporada, la líquida, la de proyección por discos y la fertilización neumática. Y dentro de la neumática últimamente se están viendo también equipos que incorporan a una rastra una fertilizadora neumática para incorporarlo. Ahí vamos a mostrar a la izquierda, se ve una neumática montada sobre un paquete de cuchillas turbo y a la derecha un equipo de arrastre, también neumático. Ahora voy a empezar a explicar también por ahí algunas partes, yo creo que todas las conocen, pero por ahí para el que no las conoce está bueno conocer las partes de cada equipo y los ajustes de cada equipo. Todos los equipos que usamos hoy tienen que ser regulados, eso es sumamente importante. Ahí es donde lo conocía Santiago. Bueno, acá tenemos dos equipos autopropulsados. A la izquierda uno con botalón más largo quizá y a la derecha un Terragator, por ahí ya más quizá en desuso en partes. Y acá tenemos otro equipo que es de los últimos que ha salido al mercado. Y acá es donde por ahí empezamos a, no sé si tengo puntero, a mostrar algunos de los componentes de estos equipos que también está bueno mostrar. Primero una tolva, no sé si ahí tenemos una tolva. Esto pasa a un sistema de dosificación. Este equipo en este caso tiene 6 dosificadores independientes, 3 de un lado, 3 del otro, una turbina de un lado, una turbina del otro. El principio de funcionamiento de este tipo de equipos es bastante sencillo. Es una tolva que dosifica los sólidos hacia una corriente de aire. Esa corriente de aire lo transporta por estas cañerías y va hacia los difusores o clapetas, como se llaman, ¿sí? Por supuesto que lo que sucede con muchos equipos por ahí de arrastre
es que no tienen suspensión y a veces el copiado del terreno que hacen es diferente, pero no mucho más que eso. Después, el funcionamiento, como ya lo dije recién, la dosificación del material sólido, puede ser por diferentes mecanismos, hay distintos en el mercado hoy, no voy a incorporar ninguno en particular, simplemente si después hay alguna pregunta la pueden hacer. Como ya dije, esto es clave, tener en cuenta cada parte de cada equipo, incluso para los contratistas está bueno que todos sepamos qué se desgasta, qué no se desgasta y dónde regular, eso es básico. Después, algunas de las ventajas de estos equipos neumáticos es que la distribución del fertilizante es homogénea o muy buena distribución en todo el ancho de labor. Muchas veces sucede que en equipos con canopeos más altos tenemos intercepción o el viento o distintos factores que hacen que esa distribución que buscamos no se dé de la manera que queremos. Pasa muchas veces que uno en las cotizaciones busca por ahí un precio de insumo, lo compra, lo lleva al campo y se despreocupa. Y la realidad es que ahí es donde entran en juego todo este tipo de cuestiones, maquinaria y demás, que no son menores a la hora de la distribución. Entonces, otra de las ventajas de estos equipos es fertilizar con canopeos altos, como ya lo dijimos, hacernos más independientes del factor climático, viento normal. Hemos medido vientos de 40 km por hora y una distribución buena. Después, otra de las ventajas que tiene es que todos los fertilizantes van cambiando la granulometría y a medida que eso nos sucede, nosotros tenemos que tratar de distribuirlo de la mejor manera. Al conducir todo este sólido por una corriente de aire y que esa partícula choque con un difusor, el difusor al quedar sobre el lugar donde lo vamos a depositar, ese choque que tiene a la salida no es tan grave o no es tanta la rotura y no es tanto el daño que al hacerlo con otro tipo de distribución o de máquina. Después los coeficientes de fertilizantes ya lo hablamos, el coeficiente de distribución de estos equipos es muy bueno, normalmente se llega a un 14, un 15% de coeficiente de variación y ahí es donde por ahí hay equipos que tienen diferencias en cuanto a las secciones y eso hace a que sea mejor o peor la distribución. Después, ¿qué más decir de acá? Bueno, que el hecho de tener dosificación variable en la sección o en el botalón permite que esos cortes eviten zonas de solapamiento o que el solapamiento sea menor. Esto es no menor, sobre todo hoy con el tema costos y con el tema contaminación. Nosotros sabemos que al dosificar excesivamente sobre un lugar, eso se exhibe, se va a las napas y termina contaminando. Nosotros en el sudeste se usan normalmente las dos. La primera pasada, sobre todo en fina, se hace con una fertilización sólida y la segunda pasada se enrasa a niveles de nitrógeno con una fertilización líquida. Eso es una práctica habitual y a veces la tendencia es a usar una sola aplicación y ahí es donde tenemos que ser conscientes de que aplicar 2 veces en el mismo lugar implica doble dosis, implica lixiviación de nutrientes, sobre todo nitrógeno que contamina, y eso no es menor. Por supuesto que uno, si puede elegir, tiene que elegir dosis partida. Tenemos que ir hacia eso. Elegir dosis partida minimiza pérdidas, minimiza costos y asegura que ese nitrógeno esté cuando tiene que estar. ¿Qué más? Bueno, los equipos que tienen corte, eso ya lo dije. Avancemos con esto. A ver, bueno, este es un equipo de última generación. Es un equipo que tiene 36 metros de ancho de labor efectivo, 6 secciones de corte independientes, tiene 6 dosificadores, uno para cada sección. Tiene una suspensión en el equipo que es neumática, lo que permite copiar bien el terreno, permite hacer trabajos muy estables con un botalón estable, que no es menor. Tiene gran despeje que permite entrar a cultivos como maíz en etapas de B6, B8, B10 e incluso hacer siembra sobre ese cultivo de maíz sin tener intercepción de la canopia sobre el producto. Después, bueno, balanza en la tolva, eso hay equipos que lo traen, equipos de arrastre que no lo traen, que también es importante. El sistema de navegación y computadora que permite realizar aplicación variable de precisión, esto empieza a tomar peso hace un par de años y está muy bien que lo tengan. También la calibración de estos equipos, al tener balanza en la tolva, permite ir haciendo un seguimiento de lo que estamos aplicando, ¿sí?
Este equipo en particular trae una autocalibración que va de la mano de un sistema de un software que va con la computadora y está bastante piola. Y los mapeos de las zonas que va aplicando el equipo. Ahora, bueno, estas son características diferenciales de este equipo en particular. Yo recién les mencionaba el software y el monitor, que es compatible con varias plataformas actuales como FieldView, Sarvio, Cropways y algunas más. Incluso permite sacar los mapas en formato shape y trasladarlo a alguna otra plataforma. Tiene coeficientes de variación, como dije, entre 8 y 12%, datos de fabricante, pero también medidos, clave, ir midiendo el equipo. Todas las piezas se desgastan con el uso y eso es muy importante, tener los parámetros de ajuste. En estos equipos los difusores, al estar en un botalón bien largo, a veces las puntas en terrenos, nosotros en el sudeste por ahí, en zonas donde tenemos pendientes o tenemos cerros o tenemos vizcacheras, hay muchas partes en las que no nos conviene aplicar o a veces el equipo toma un ángulo determinado y roza alguna de las clapetas o de los difusores. Eso es importante ir regulándolo, el ángulo tiene que ser en todos igual. Después, esto tiene un sistema de calibración rápido, sencillo, un sistema de autoajuste por balanza y conectado que está muy bien pensado por el hecho de que todos los fertilizantes van cambiando la densidad a lo largo del día y cada partida de fertilizante que nosotros metemos en un equipo trae una granulometría diferente. Y eso no es un dato menor. Después, estos son algunos de los mapeos que hace el equipo. Esto es un mapeo de la zona de Henderson, donde vemos bajos, muchos bajos que no se tenían que aplicar. Ahí esto es un resultado del equipo de rastros de acá de Rosario que le mandó al cliente. Nosotros solamente mostramos lo que ellos nos pasan, donde vemos una superficie de solapamiento de 12,6 hectáreas de un lote general de 254. Creo que por acá el cliente andaba a hacerlo bien acá, así que no me va a dejar mentir. Bueno, todo este mapeo es importante. Yo recién atrás muestra incluso hasta las franjas de saturación. Ahí hay una franja roja que dice doble pasada. Eso es una franja de insuficiencia. Más de los mapas. Fíjense que el porcentaje de solapamiento en un lote de 123 es de 6,67 hectáreas. Esto no es menor. Ahí son lotes de suelos arenosos, donde la lixiviación es con una lluvia es muy fácil de lavar ese nutriente y arrastrarlo a las napas. Ahí se ve también otro solapamiento bajo de 3,6 hectáreas, en un total de 129,9 hectáreas. Las conclusiones que manda el cliente, esto es un dato, pero para tener en cuenta, hay un 5% de solapamiento total y él en la siembra esperaba o había calculado que iba a tener un 15% de solapamiento para el lote. Esto en fertilización significa un ahorro importante de fertilizante. Bueno, esto es con Sarvio. La gente de Sarvio nos pidió un mapa para extraerlo y ver cómo se manifiesta el equipo o qué datos arroja el equipo de esta aplicación. Ese es el resultado, así es como se hizo el trabajo. Esto es otro mapeo con la gente de Formagro, lo mismo, diferentes píxeles, pero lo mismo. Esto es otro lote donde están los porcentajes de error, la diferencia y la aplicación y la velocidad de trabajo del equipo. Esto siempre queda grabado en el equipo y se entrega al cliente. Algo no menor, yo recién hablaba de las partículas, de los tamaños y de cómo vienen los fertilizantes. Nosotros consideramos que ya es indiscutible el uso de cinta en todo tipo de aplicación de fertilizante sólido para evitar roturas. Roturas, polvillos y demás hacen que sea bastante difícil hacer una distribución homogénea de ese sólido. Es verdad que uno a veces, como dije al principio, cotiza, llega al fertilizante del campo y se despreocupa. Y ahí en realidad es donde uno tiene que hacerse fuerte y decir, bueno, todo lo anterior que hizo el cliente está bien, o todo lo que hicimos de cotización está bien, ahora ¿cómo distribuimos ese fertilizante? Que es el franjeo que mostraba Santiago en un principio y que es clave. Entonces, todas las partes tienen que funcionar bien como un sistema. Esa aplicación tiene que salir de 10. Entonces ya nos independizamos de eso y todos los posibles errores que puedan venir, que sean climáticos o de plagas, pero las aplicaciones tienen que ser correctas. El uso de cinta minimiza un 8 o un 10% de rotura, dependiendo de la granulometría inicial de ese fertilizante.
Bueno, esto creo que ya lo dije. Y algo no menor, una de las patas fundamentales de todo esto es quién opera el equipo. La gente que opera estos equipos tiene que estar formada, tiene que ser consciente de lo que hace, hay que respetar los tiempos de cada equipo. Equipos que hacen variable tienen que trabajar en un rango de velocidades acordes a esa aplicación para darle tiempo a que el sistema de navegación lea las zonas y aplique en consecuencia, ¿sí? Eso por ahí es una de las deficiencias que tiene, que es la velocidad de avance. Cuando uno le carga un shape a un equipo y tiene que ir leyendo las distintas zonas donde va atravesando el equipo, es necesario que la gente que está arriba vaya interpretando las zonas también, para ir bajando un cambio e ir adecuando la velocidad de marcha para una mejor distribución y un mejor copiado del mapa que está aplicando. Ya me apura. Así que una de las patas importantes es el factor humano y la gente que opera estos equipos. Bueno, desde ya, muchas gracias. Ahí está la apura. Gracias. Me adelanté como ansioso nomás. Bueno, gracias Martín, buenísimo. Bueno, vamos rápido porque si no, después hago un ratito de preguntas, ¿sí? Pero bueno, ahora voy a presentar a Silvestre Galeazzi. Silvestre es gerente de la empresa de servicios Aplicagro, que tiene aviones y fertilizadora, ahora lo voy a explicar mejor. Y bueno, que también los hemos conocido por haber andado también revisando máquinas, como dijo Martín, y que hace años ya que venimos haciendo un trabajo en conjunto, simplemente monitoreando sus equipos y él con cierta tranquilidad pudiendo aplicar, si las condiciones son buenas, de fertilizantes y ambientales y de terreno, pudiendo asegurar su calidad de trabajo. Así que bueno, Silvestre, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de... Por ahí mi presentación va a estar desde otro punto, porque yo soy prestador de servicios. Me dedico a eso. Y voy a hablar un poco del sistema por ahí en los últimos años más criticado, más castigado, justamente por hacer las cosas mal o no calibrar o calibrar cada poco tiempo. Bueno, voy a hablar de por qué en una empresa como la nuestra elegimos este sistema de distribución y lo mantuvimos durante hace más o menos 10 años que estamos con esto. Los aspectos positivos de este tipo de máquinas son agilidad en los traslados, ya que hay que aplicar pocas veces comparado con otros tipos de labores, 2 veces en fina y 1 vez en maíz, por lo menos en los lugares donde trabajamos nosotros. Son máquinas con gran capacidad de trabajo, se adaptan muy bien a distintos tipos de suelos y distintos tipos de materiales. Cuando trabajas en distintas zonas, más que nada, tienen corte por sección, que por ahí en este sistema de doble discos no es tan común. Se puede hacer fertilización variable, que hoy en día ya por ahí es algo más normal, pero en un principio no lo era tanto. Y se logran excelentes distribuciones igual que con cualquier sistema, haciendo las cosas bien, con condiciones adecuadas. Bueno, la agilidad en los traslados, como dije recién, para una empresa que presta servicios es muy importante para llegar a tiempo a los cultivos y a los lotes, más que nada hoy en día que todos quieren aplicar en este tipo de sistemas antes de que llueva. Esto nos permite movernos más o menos en casi todas las áreas productivas del país. Y entonces es muy importante que tengan una buena velocidad de avance en el lote y en la ruta también. Son máquinas que se mueven a la velocidad de un camión más o menos. En lo que es capacidad de trabajo, son máquinas con muy buena capacidad de trabajo, ya sea por la tolva que tienen, tolvas entre 6.000 kilos y 8.000, depende de la máquina. Y se logran anchos de labores, depende mucho de la condición climática y de la calidad del fertilizante, que es un tema muy importante. Se logran anchos de labores en
en urea de entre 32, 34 metros y 38, y en fósforo hasta 50. Lo que nos permite tener, cuando la logística nos acompaña y está bien aceitada, los lotes son de medianos a grandes, nos permite hacer hasta 70 hectáreas por hora, que es un número interesante. Más que nada cuando está por llover. Cuando está por llover a la noche y hay que terminar de aplicar el camión que se tiene que ir a cargar a otro lado, y todos los trajines logísticos que en el día a día con los productores te va llevando a intentar ser lo más eficiente posible. Lo que es topografía de suelos son máquinas que se adaptan muy bien a los distintos tipos de cultivos y de suelos que hay en todo el país. Nosotros trabajamos mucho en el sur de Buenos Aires con curvas de nivel, entonces son máquinas que se adaptan muy bien a cualquier tipo de terreno, ya sea curva de nivel, taipas, en arroceras, en corrientes. Son máquinas muy versátiles y que pueden ir por cualquier terreno tranquilamente. También cada vez más se están aplicando distintos tipos de materiales, no solo los tradicionales como urea y fósforo, que por ahí es el 80-90% de lo que hacemos, pero cada vez estamos aplicando más yeso, más cal, más dolomita, que son por ahí materiales más complicados y con dosis muy altas. Y son máquinas que nos permiten llegar a dosis de hasta 1000 kilos por hectárea, evitándonos por ahí hacer doble pasada para llegar a la dosis objetivo. La parte tecnológica de estas máquinas, que por ahí es la que más interesante y la que por ahí hay más de conocimiento, son los cortes por sección. Pero son cortes por sección en discos que no tienen secciones en realidad. Entonces esto funciona de la siguiente forma. Las máquinas hay máquinas que tienen hasta 128 cortes, la nuestra llega hasta 12. Estos 12 cortes por sección funcionan de la siguiente forma. Todo lo da en la caída del chorrillo, en qué posición del plato cae el chorrillo. Si cae en el centro del plato, la pala tiene el 100% del recorrido, entonces llega al ancho máximo para el cual fue calibrada la máquina o configurada en la computadora, sea 34 metros, por ejemplo. A medida que se van solapando las pasadas por complicaciones de terreno, por ejemplo, se ve mucho en las curvas de nivel, la posición de caída del chorrillo va yéndose hacia la periferia del plato, lo que hace que vaya achicando el ancho de labor hasta, si pasás por donde ya aplicaste, hasta llegar a una dosis cero. Esto la máquina lo hace automáticamente y nos han auditado y medido hasta 15% de ahorro fertilizante en lotes por ahí complicados que la máquina tiene que dar muchas vueltas. Ahora, calidad de fertilizante. La calidad de fertilizante, como dijeron en la charla anterior, la granulometría es muy cambiante todo el tiempo. Yo ahora voy a mostrar dos diapositivas. En esta, como se puede ver, estas son 6 cargas de la máquina de una misma batea. Llega un camión al campo, lo aplicamos, en la primera granulometría calibramos la máquina y sacamos una muestra de cada carga de la máquina. Ahí se ve claramente cómo el primer granulómetro, la primera muestra, es un material bastante bueno, pero a medida que vamos vaciando el camión, se va creciendo el porcentaje de polvo de manera considerable. Entonces es muy difícil, si no calibrás la máquina en cada carga, tener un coeficiente de variación homogéneo. Entonces, ahora en la próxima diapositiva les voy a contar la estrategia que estamos teniendo con este tipo de máquinas para lograr intentar por lo menos tener un coeficiente de variación
parejo durante toda la aplicación. Antes, le voy a mostrar un ejemplo, me pasó hace 2 semanas, en una aplicación que nos vino un camión con un material muy excesivamente malo. Estas 3 muestras de granulometría son de la misma carga de la fertilizadora. Cargamos 8.000 kilos en la máquina, sacamos una muestra, era excelente, y a medida que fue avanzando la máquina, como nos dimos cuenta que el material era malo, miren cómo fue cambiando. Esto es en 40 hectáreas, más o menos. Esta diapositiva la pongo por ahí para que se le dé la misma importancia a la calidad del material que a la calibración, que al tipo de máquina, que al pisado y que a las condiciones climáticas. Yo creo, desde mi punto de vista, que este era un material que había que devolverlo. La devolución de un camión, logísticamente, es un problema. Para nosotros sería un problema también porque no tendríamos material para trabajar y habría que esperar. Pero es muy difícil garantizar un trabajo bien hecho con un material así. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros como estrategia para lograr un coeficiente parejo durante todo el trabajo, estamos haciendo esto invito a cualquiera que tenga este tipo de sistemas para que lo pueda hacer. Estamos haciendo un cuadernillo con una foto del granulómetro, las condiciones de humedad relativa, velocidad de viento, densidad, el punto de caída con el que se logró el mejor coeficiente de variación. Entonces, a medida que vaya cambiando la calidad del material, poder cambiar el punto de caída mirando ese cuadernillo, por lo menos para tener un coeficiente de variación aceptable durante todo el trabajo. Los coeficientes de variación de las máquinas de doble disco, con las cosas bien hechas, son iguales a cualquier otro sistema. Las máquinas nuestras con materiales aceptables y condiciones climáticas buenas están también entre el 10 y el 15 o el 20%, que son condiciones buenas. Conclusiones: son máquinas capaces de cubrir grandes extensiones en poco tiempo, se obtienen excelentes coeficientes de variación, son ágiles para moverse, lo que nos permite trabajar por todo el país. Podemos ahorrar fertilizante con la tecnología que tiene de corte por sección y son versátiles y puedes trabajar en cualquier tipo de suelo con accidentes geográficos y cualquier tipo de fertilizantes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Silvestre. Excelente. Bueno, estamos cortitos con el tiempo, pero ahora voy a presentar a Guillermo Pugliese, ingeniero agrónomo, graduado en la misma facultad que me gradué yo, casi en el mismo año. Guillermo hace tiempo, varios años que trabaja en desarrollo y en tecnologías en Bunge, entonces él tiene mucha información de fertilización líquida, de fertilizante líquido y de fertilización líquida, así que sin más, Guillermo, te dejo para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Santiago. Bueno, buenos días a todos. Un placer, qué lindo tener la sala llena. Agradecerle a la gente del sur, en especial a Javier Irastorza que me hizo la invitación, ¿sí? Bueno, les vamos a comentar un poquito lo que hicimos en 30 años más o menos. Y para eso, poneme por favor la presentación, Guillermo Pugliese. ¿Está? Contarles un poquito o sea, los líquidos arrancaron hace 30 años, ¿sí? En el 93-94, los primeros viajes a Estados Unidos, ir a ver plantas de líquidos, ver productores, ver aplicadores, ver qué decía la gente. Y ahí, como punta de lanza, Pedro Falhauser y el equipo, de algunos todavía seguimos, arrancamos con las primeras toneladas de WAN en el año 95, ¿sí? 600 toneladas de WAN, ¿sí? Se hicieron los ensayos antes de arrancar con esto en Argentina para ver si eso que pasaba allá podía pasar acá. Después ya en 2002 arrancan, le empezamos a meter al WAN otras partículas, en este caso tiosulfato de amonio para reducir volatilización. Sale el foliarsol U como complemento de nitrógeno para cultivos
más tardíos, para mejorar en trigo y en cebada rendimiento y calidad. Ya en 2007 empieza a surgir fuerte la necesidad de azufre en la zona núcleo primero, pero se fue expandiendo a distintas zonas, y es ahí donde sale Solmix. Ya en ese momento, para que tengan una idea, había alrededor de 600.000 toneladas de líquidos en Argentina, ¿sí? O sea, ya el 18% del mercado de Argentina era de líquidos, ¿sí? Y después, en 2009, sale otro nutriente que ya hoy es más importante y que en ese momento había respuestas incipientes y eran en algunos lugares, que es el zinc, y sale el Solmix Zinc, o sea, en una sola gota los 3 nutrientes. Bien, yo traté de agrupar las ventajas de los líquidos en 3 agronómicas, de logística y de aplicación, y de las agronómicas la más importante es que tiene menor volatilización. En la medida que estamos en una zona más cálida, hay más probabilidades de pérdidas de volatilización, y en la medida que estamos en zonas más frías, menos, ¿no? Otra ventaja es que los líquidos, por tener esas condiciones y esas características, son muy eficientes en superficie, ¿sí? Se pueden aplicar en superficie y tienen altas eficiencias, ¿sí? Y la otra es la homogeneidad. Imagínense hace 30 años, imagínense esto, o sea, como que hoy salgan 3 locos a decir, che, vamos a hacer la Coca-Cola sólida. Hace 30 años que se usaba el 40% de los fertilizantes en bolsa, salen los líquidos. Entonces hubo que organizar todo, desde la logística, las aplicaciones, los tanques, las fábricas de tanques, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, esos son los líquidos y tengo 25 años laburando en eso, y me acuerdo en Tres Arroyos, yo soy de Tres Arroyos, viene el loco de los líquidos, ¿no? Bueno, los líquidos anduvieron después. Un ensayo muy viejo, pero que sigue vigente, y esto, miren los 2 últimos pares de columnas, la urea y el Solmix, y fíjense que amarillo es en superficie y verde incorporado, y miren cómo Solmix en superficie le ganaba a urea en superficie, ¿sí? Lo que marca la línea, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las primeras ventajas que se conocían, ¿sí? La volatilización, en la medida, como dije, en la medida que vamos a zonas más cálidas, y cuando estamos ya entrando en cultivos de verano, es muy importante las pérdidas de nitrógeno por volatilización, ¿sí? Y ahí, ¿por qué pierde menos el guan que la urea? Porque tiene nitratos, porque se chorrea, se concentra en poca superficie, y la urea se tira al voleo, y los granitos tocan el rastrojo y el suelo en muchos lugares, ¿sí? Y Solmix, porque tiene tiosulfato de amonio que inhibe las pérdidas de volatilización, ¿sí? Por eso que Solmix prácticamente pierde un 1, un 2, un 3%. Cuando vamos a una zona fría, y este cuadro lo único que difiere del otro, y lo quería mostrar, es que las pérdidas de volatilización se dan en la medida que aumentamos la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Con lo cual, tengamos presente que si estamos en una zona cálida y ponemos mucho nitrógeno, siempre hay mayores pérdidas, y de nuevo lo mismo. Guan se pierde la mitad que urea, y Solmix se pierde un 10% de la urea, ¿sí? Una gran ventaja de los líquidos también, y recién mencionaron los chicos, primero a veces hacen algo de urea y después hacen líquidos, es la velocidad de incorporación, porque una parte de ese nitrógeno está como nitrato, ¿sí? Entonces, en aplicaciones más demoradas, ya cuando el cultivo está demandando fuerte, las aplicaciones líquidas, y fíjense, esto es 9 días, a ver cómo marcó. Hay un láser acá, bueno. Fíjense, esto es un lote donde yo elegí un lugar para hacer un ensayo, y esto tiene 9 días después de aplicado, o sea, llovió en el medio, entra muy rápido el nitrógeno, ¿sí? Una de las grandes ventajas de los líquidos, ¿sí? Bien, seguimos. Ventajas logísticas, generalmente se maneja con tanques, es rápido manejo, poca mano de obra, ¿sí? Son bombas y mangueras, ¿sí? No hay generalmente atoramientos, no hay, y ni hablar cuando antes se usaban bolsas, ¿no? Esto fue un cambio de paradigma, ¿sí? Normalmente es fácil manejar y medir el stock, y acá hago unas fotos, distribuidor, el tanque que se lleva con un tráiler, el camión en el campo, las motobombas y la aplicación ya en el lote, ¿sí? Yendo un poquito más a las características técnicas, yo las puse, y estos son cosas importantes: dosificación precisa, se usan caudalímetros y bombas, pero la distribución uniforme, tanto en el día
como en el espacio son muy importantes. O sea, en el día, nosotros, la humedad relativa en el día varía, ¿sí? Y muchas veces registramos la máquina, no sé, a las 9 de la mañana para tirar urea, y capaz que la ponemos para 120 kilos, y al mediodía tira 140, porque ya ese fertilizante que es higroscópico, ya hay menos humedad relativa y cambian. Y esas diferencias son importantes, con los líquidos no suceden, ¿sí? Y después la distribución uniforme en el ancho del botalón. Normalmente ya las últimas máquinas tienen cañería de 1 pulgada, con lo cual cada pastilla tira su caudal, ¿sí? Y después hay un montón de formas que voy a tratar de pasarlas rápido para mostrarles que no solamente se hacen cultivos de trigo y maíz sino en otros cultivos, ¿sí? Bien, en los cultivos de fina, picos a 52 centímetros con pastillas de 3 chorros. Eso es generalmente lo que se usa en la mayoría de los lugares, ¿sí? Yo muestro esto, son unas barras serpentinas, que sería, esto me lo mandó Santiago, en Estados Unidos se está usando. Cuando uno tira con una pastilla a presión con 3 chorros, tiene que manejar muy bien la altura del botalón para no franjear, ¿sí? Bueno, esto sería algo que por ahí se puede venir, ¿sí? Bien. Cuando vamos a maíz, concentremos en un solo chorro. Todavía veo gente fertilizando el maíz con 3 chorros, ¿sí? Y eso no nos sirve. O sea, seamos eficientes con el uso de los fertilizantes. Se puede hacer en presiembra, se puede hacer B2, B3. Cada zona va a tener su momento de fertilización y son miles y son capaz que muy distintos un año con el otro, ¿sí? Cuando ya nos vamos a etapas más avanzadas del cultivo de maíz, por ahí se pueden usar caños de bajada. Y yo ponía acá tratar de evitar los picos de 3 chorros en los maíces crecidos para evitar la fitotoxicidad, que no pasa nada, pero a nadie le gusta que se le queme el maíz, ¿sí? Bien. Después, bueno, esta forma de fertilizar que viene de Estados Unidos también está buena. Generalmente se hacen maíces en B10 y se divide el caño allá abajo y se acerca a las raíces el fertilizante. ¿Sí? Esto todavía yo no he visto ninguna, Santiago, no sé si vos has visto acá en Argentina, pero bueno, puede ser una forma que se venga pronto, ¿sí? Fíjense cómo en el maíz, allá arriba a la derecha, ven cómo se acercan los cañitos a la zona de las raíces, ¿sí? Bueno, otras formas de aplicación, fertirrigación, inyectar con un aparato agua en el canal de riego y ahí hacer riego por inundación, fertilización líquida en los viñedos, con un botalón para acercarse a la zona de las raíces en los frutales, ¿sí? Aspersión, microaspersión, goteo, bueno, todas las cosas que se fueron desarrollando en estos casi 29 años de desarrollo de los líquidos, ¿sí? En cebolla, en ajo, fertilizaciones líquidas, en caña de azúcar y también las incorporaciones, ¿sí? Todavía hay muchos que les gusta incorporar el nitrógeno y esto va a depender mucho de las zonas, pero se hace. Acá muestro 2 fotos, caña de azúcar y maíz, pero está. Y después lo que se llama starter, arrancadores líquidos, con las sembradoras, también otra técnica que cuesta un poco más. Por ahí no tenemos todas las máquinas en Argentina, pero probablemente de a poco vaya creciendo. Bien, otra forma que se iniciaron los líquidos también fueron como uso de herbicidas, así como vehículo de herbicidas. Bueno, había que tener varias cosas que no tengo tiempo ahora para detallarlas mucho, pero había que tener cuidado con el lavado de los mosquitos, teníamos que ver si eran compatibles los herbicidas o no, y evitar los estreses del cultivo porque le pega más paliza ¿sí? al cultivo una pulverización, ¿sí? Tamaño de gota y un montón de cosas. Algunos resultados como para que se lleven algo. Ensayos de 36 ensayos en 15 años, urea Solmix, 849 kilos, casi un 9,5%, ¿sí? Esto es en la zona núcleo. Vamos a la zona donde yo trabajo, que es el sur de Buenos Aires. El sudoeste lo separé en sudoeste y sudeste. Fíjense, 207 ensayos, ¿sí? No, estos son 207 ensayos por 3 o 4 dosis por ensayo por 4 repeticiones, con lo cual ahí hay un N capaz que de 3.000, ¿sí? O sea, no es que son datitos. Bueno, en trigo,
urea, WAN, Solmix, Solmixin, en cebada, en maíz, en girasol. Y acá pueden ver el resumen y cómo cada cosa, la fuente, el WAN le gana a la urea, el azufre, el zinc, y bueno, el resumen final entre Solmixin y urea para el sudoeste y para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense que los cultivos que más resaltan son los de invierno o el maíz, ¿sí? El maíz tanto en el sudoeste como en el sudeste y los cultivos de invierno, y por ahí el que menos responde a las fuentes hasta ahora es el girasol, ¿sí? Bien, resumiendo esos 200 ensayos, ahí podemos ver, perdón, me fui, bueno, no sé cómo volver, acá está. Podemos ver el resumen, las diferencias para cada cultivo entre un producto y el otro, ¿sí? Bien, avanzando, este año estamos lanzando una nueva molécula que le ponemos a los líquidos, un inhibidor de la nitrificación, algo que viene de Estados Unidos, que fue algo innovador allá después de 30 años de que no salía nada bueno. Este es un inhibidor de la nitrificación para los fertilizantes líquidos, ¿sí? Se llama Armour, el nombre comercial es pronitridine, y funciona, lo que hace es retrasar los primeros pasos de nitrificación de amonio a nitrito, ¿sí? Bueno, y eso, lo que se busca acá es poder fertilizar en etapas tempranas sin tener riesgo de lavado, ¿sí? O sea, cuidar el ambiente, pero hacer una sola fertilización. Y por ahí eso operativamente es cómodo, ¿sí? Así que bueno, esto es algo nuevo, como para que tengan una idea. No sé, acá hay unas fotos donde hubo 3 años de prueba en Argentina con el equipo nuestro. No sé, no se alcanza a ver bien, pero la misma dosis, sin el inhibidor y con el inhibidor, veíamos que las hojas basales del maíz estaban más verdes, o sea, funcionó, se retrasó la mineralización de ese nitrógeno, ¿sí? Algunos datos de General Pico, de la Universidad de Río Cuarto, donde la columna más oscura es con inhibidor y la más clara es sin inhibidor. Respuestas de 200, 300 kilos, pero cuidar el ambiente, ¿sí? Cuidar de tratar de contaminar menos, o sea, una combinación interesante. Ya estoy, Santiago, en el sur de Buenos Aires también se probó 3 años, un solo año bueno, con respuestas de 173 kilos, que en trigo en Balcarce, una zona que llueve bastante, también es interesante, ¿sí? Bueno, eso, un resumen muy cortito, muy rápido, pero creo que más o menos resume el trabajo de un montón de personas que han hecho un montón de laburo en estos 25 años y creo que más o menos se los pude dejar claros, ¿sí? Así que agradecerles. Bien, y así cerramos este episodio de hoy. Les recuerdo que si quieren seguir viendo contenido del Congreso, está todo disponible, abierto completamente en nuestra página de APRESID. Nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene para seguir hablando de temas técnicos que le interesen al productor agropecuario. Agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda. Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañó Helm y los medios Agrositio, Infocampo y Plataforma Chacra. Chicos, les mando un beso enorme, espero no me extrañen. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. En Agrefert somos campo igual que vos.
Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.